Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, de acuerdo al horario en que estén viendo esta ponencia. Mi nombre es María Teresa Pierret, soy alumna del tercer semestre de la carrera de Derecho en la Universidad UNIAC y tengo el agrado de presentarles la ponencia que deriva de una investigación en relación a la posesión y sus elementos, el corpus y el ánimo. Esta ponencia dice relación con desarrollar una pregunta problematizadora, la cual es: ¿pueden estos elementos actuar de manera separada o son indisolubles? ¿El animus puede separarse del corpus y mantener así aún el carácter de la posesión? Quiero contarles que esto es materia de la Cátedra de Teoría de los Bienes que imparte nuestro profesor Mario Iñaki Urrea, quien por tercera vez en el ramo de Derecho Civil nos hace este desafío de elaborar una investigación, realizar una ponencia y así ir ahondando y conociendo más sobre el derecho civil. Como les contaba, la presente ponencia tiene por objetivo responder la pregunta problematizadora en cuanto si es posible separar los elementos de la posesión, el corpus y el ánimo, o bien si estos tienen carácter de indisoluble. Para ello, vamos a revisar de dónde proviene la posesión y cómo se entrelazan sus elementos en el concepto histórico y jurídico. Durante esta ponencia vamos a tener como palabras clave y guía posesión, animus, corpus, propiedad, sistema y elemento. La siguiente sería la lógica expresada como mapa conceptual. Si hemos de presentar la naturaleza de la posesión y sus elementos de manera secuencial, diremos que ésta nace del derecho de propiedad y de la propiedad misma, de la cual deriva el concepto de dominio. De este concepto conoceremos su modo de adquirirlo, siendo uno de ellos la prescripción, que a su vez se divide en extintiva y adquisitiva. Considerando esta última, la prescripción adquisitiva, llegaremos a que uno de sus requisitos es la posesión, que contiene dos elementos, el animus y el corpus. Así, toda la ponencia y los análisis que desarrolla parten de la base de la conjunción de los conceptos antes expresados y cómo se van entrelazando desde la propiedad hasta el animus y el corpus. Vamos a conocer el objetivo general de la ponencia, que es desarrollar un análisis de los elementos de la posesión, el corpus y el ánimo, en cuanto a la obligatoriedad de su existencia copulativa. Igualmente, desarrollaremos objetivos específicos. El primero de ellos es presentar el marco conceptual y la naturaleza jurídica de la posesión y, por tanto, de sus elementos, el corpus y el ánimo. El segundo objetivo específico es analizar la factibilidad de mantener la posesión si pierdo el corpus. El objetivo específico número 3 será analizar la factibilidad de mantener la posesión si no existe el ánimo. Y el objetivo número 4 será desarrollar la hipótesis sobre la obligatoriedad de contar con ambos elementos de forma copulativa. Vamos a desarrollar entonces un análisis del marco conceptual de la posesión, un análisis del origen de las instituciones de propiedad y posesión, un análisis de la normativa vigente en nuestro país al respecto, una investigación de la doctrina existente al respecto, tanto en Chile como a nivel mundial, una investigación de existencia de jurisprudencia al respecto de la posesión y una presentación y argumentación de la hipótesis para llegar a una conclusión que podremos compartir al finalizar la ponencia. Continuando con el análisis, vamos a conocer algunas definiciones generales y el marco conceptual de la posesión y de sus elementos, el corpus y el animus. Quiero contarles en ello que nuestro Código Civil, el Código de Bello, señala en su artículo 700 la definición de posesión, indicando que es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa por sí mismo o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él. El poseedor es reputado dueño mientras otra persona no justifica serlo. Este artículo del Código Civil va a ser parte fundamental de nuestra ponencia y de nuestra hipótesis, ya que sobre la base de esta definición otorgada
por el máximo cuerpo normativo del derecho civil en nuestro país, podemos señalar que la posesión tiene dos elementos, el animus y el corpus, y es a la vez parte fundamental del derecho de propiedad en nuestro país. El corpus constituye el elemento material de la posesión y el legislador, en el citado artículo, se refiere a este al declarar que la posesión corresponde a la tenencia de una cosa, a tener una cosa, a poseer una cosa. La Real Academia Española define la tenencia como la ocupación y posesión actual y corporal de algo. Por su parte, la doctrina jurídica define este elemento material de la posesión como el poder físico y la potestad de un hecho que tiene el poseedor sobre una cosa. Se debe considerar lo señalado en la doctrina en cuanto que el corpus no necesita un contacto físico inmediato y directo, sino que se exige un poder de dominación sobre la cosa, lo que significa la posibilidad de disponer materialmente de esta cosa sin la injerencia de terceros extraños. Quiero compartirles la lectura del artículo 725 del Código Civil, que indica: el poseedor conserva la posesión aunque transfiera la tenencia de la cosa, dándola en arriendo, en comodato, en prenda, en depósito, en usufructo o en cualquier otro título no traslaticio de dominio. Eso es relevante para entender las características del corpus. Otra definición de corpus podría ser que comprende el conjunto de actos materiales que demuestran la existencia del poder físico que ejerce el poseedor sobre la cosa, para retenerla de forma exclusiva. El animus, por su parte, es el elemento subjetivo de la posesión y es necesario para que esté presente la voluntad especial del poseedor. Eso es lo que distingue la posesión de la media tenencia, esta voluntad del poseedor. Recordemos que en el artículo 700 del Código Civil, que estamos analizando, el legislador hace especial mención explícita a que es necesario el ánimo de señor o dueño. Y una cosa que los romanos ya llamaban animus possidendi. Eso es muy interesante y muy importante para entender que es indispensable para el animus esta voluntad del poseedor. Hay que señalar que si cesa esa voluntad de dominio del poseedor, esa intención del sujeto, la posesión se pierde y el que es arrendatario o comodatario solo detenta la cosa alquilada o prestada. El animus consiste en ejercer los actos materiales de la detención con la intención de erigirse como propietario a título de dominio de esa cosa. Como dato curioso, quiero compartirles que revisando la investigación de distintos autores, encontramos que algunos señalan como un tercer elemento la cosa determinada. Es decir, en esta propuesta, la posesión tendría tres elementos: el ánimo, el corpus y la cosa en sí misma, ya que la posesión se ejerce sobre cosas o especies de cuerpo cierto. Esta autora no está de acuerdo con esa definición, puesto que la cosa ya está inmersa en la definición y en el concepto de corpus. Pero quiero señalárselos para que puedan también considerar esta opción de conocer un tercer elemento de parte de algunos autores. Luego de estas definiciones del ánimos y el corpus, vamos a conocer dónde está inmersa la posesión, dónde está dentro del sistema de nuestro ordenamiento jurídico, cuál es la lógica que sostiene la posesión dentro de nuestro ordenamiento, especialmente del derecho de la propiedad. Recordemos que la propiedad señala el dominio a su vez tiene modos de adquirirlo y uno de ellos es la prescripción adquisitiva. Allí aparece en estricto sentido dentro de nuestro ordenamiento jurídico y dentro de nuestro Código Civil la posesión. Vamos a analizar entonces dónde viene, de dónde aparece y cómo se van insertando sus elementos para poder generar este sistema. Podemos aseverar que la posesión es un hecho amparado por el derecho, pero no es un derecho en sí mismo, a diferencia de la propiedad u otros derechos reales que son definitivos.
Esta aseveración es clave para entender posteriormente la hipótesis que vamos a desarrollar. Seguiremos desarrollándola en cuanto a la naturaleza jurídica. La posesión tiene dos principales ventajas. Una, que se puede llegar al dominio mediante la prescripción adquisitiva, como hemos señalado anteriormente, y además le concede al poseedor las mismas facultades del dominio, emanadas de la presunción de dueño, lo que se llama dueño putativo aparente. En esta mención es importante señalar que el Código Civil indicaba, según recordamos en el artículo 700, que el poseedor se reputa dueño mientras que otro no demuestre ser. Vamos a detenernos en cuanto a qué cosas son susceptibles de posesión, qué cosas pueden poseerse. Según lo que señala la definición del Código Civil, la posesión es la tenencia de una cosa. Recordemos que hay cosas corporales e incorporales. Resulta evidente que las cosas corporales pueden poseerse, pero ¿qué pasa con las cosas incorporales? En cuanto a ello, en la investigación hemos conocido el artículo 715 del Código de Bello, que indica que la posesión de cosas incorporales es susceptible de las mismas calidades y vicios que una cosa corporal. Recordemos que en nuestra legislación, las cosas incorporales constituyen derechos reales o personales y por tanto, según la definición del artículo 715, estos serían susceptibles de poseerse. Sin embargo, el legislador no distinguió al respecto y la doctrina sí emitió un comentario. Mayoritariamente, la doctrina chilena ha señalado que los derechos personales no pueden poseerse. Por tanto, esa es la materia que adquiriremos para poder seguir realizando esta investigación y esta hipótesis. Vamos a conocer ahora algunas de las utilidades de la posesión. La primera de las utilidades es que el poseedor está amparado por una presunción simplemente legal de que es dueño. La segunda de sus utilidades es que el poseedor de buena fe se hace dueño de los frutos. Y la tercera de las utilidades, como señalábamos anteriormente, es que sirve para ganar la cosa por prescripción. Es menester señalar también las clasificaciones de la posesión. La primera de ellas es la posesión regular, que tiene dos requisitos. El primero de los requisitos es la buena fe inicial, que es la conciencia de haber adquirido el dominio por medios legítimos, sin vicios ni fraude. El segundo requisito para la posesión regular es el justo título. Este debe ser constitutivo o traslaticio de dominio. Debe ser real, válido, cierto y verdadero. El segundo tipo de posesión es la posesión irregular, que es aquella a la que falta cualquiera de los dos requisitos de la posesión regular, ya sea la buena fe inicial o el justo título. El tercer tipo de posesión es la posesión viciosa, aquella que es violenta o clandestina. Será violenta cuando se adquiere la cosa por la fuerza y será clandestina cuando se ejerce esta posesión ocultándola a quienes tienen derecho de ejercer. Y finalmente tenemos el último tipo de posesión, que es la posesión útil o inútil. Aquí es muy fácil señalar y aprender cuáles son. La útil es aquella que corresponde a la posesión regular o irregular. Y la posesión inútil es aquella que corresponde a la posesión violenta o clandestina. Vamos a conocer ahora los orígenes del derecho de propiedad y de la posesión. Primitivamente, todas las cosas eran comunes y no existían divisiones. Lo que hoy conocemos como patrimonio material no tenía un dueño definido, pero luego, evolutivamente, aparecieron conceptos y vivencias, experiencias como familia, el grupo y la tribu, a través de la evolución del hombre que comenzó a dejar de ser nómade y a establecerse en una tribu que generalmente estaba en un lugar físico determinado. En estas tribus existía ya un líder, un jefe tribal. Este jefe tribal tenía la misión de distribuir las cosas, las tierras, las cosas que cazaban, los utensilios,
y las personas miembros de la tribu las explotaban para beneficio de su propia familia, de su propio clan y también de la tribu en general. Siguiendo con la evolución, este jefe tribal, este líder, pasa a llamarse rey, y este rey, en casi todas las culturas, si no en todas, tiene relación con lo divino y lo religioso. Este poder que tiene está determinado por el ser superior. De esta manera, el rey es quien administra y divide las cosas para los súbditos, y aquellos también debían rendirle tributo en la gran mayoría de los casos. Aquí aparecen conceptos sociales como el dominio, el dueño, el simple tenedor y la posesión. Comienzan a ejercitarse si bien no tenían el nombre que conocemos hoy día. Avanzamos hacia el derecho romano, que en sus orígenes no tenía una palabra que definiera la propiedad. Posteriormente apareció el término mancipium para definirla, y luego también aparecen términos similares o complementarios como dominium, dominium legitimum y propietas. Estos son los orígenes en una primera etapa del derecho romano. Esta propiedad de los romanos se definía como el goce absoluto y pleno sobre un objeto o cosa corporal, y eran atribuidos a una persona de forma directa. Recordemos que el derecho romano está basado en la ley de las 12 tablas. Específicamente en las tablas sexta y séptima aparecían lo que hoy conocemos como derecho de propiedad, lo que podría ser la administración de las cosas. Se crean entonces en Roma instituciones como la Mancipatio, la In Iure Cessio y una donde nos vamos a detener especialmente, que es la Usucapio. La Usucapio podríamos decir que es la antecesora de lo que hoy conocemos como posesión. Se trataba de la adquisición de una propiedad por el paso del tiempo y con un justo título, muy similar a la que hoy conocemos como la posesión. Usucapio proviene de la unión de las palabras usus, que es posesión, y capere, que es tomar o coger. Ya en la legislación de Justiniano se explicita con más detalle lo que es la usucapio o la usucapión, que vino a ser la forma de ejecutar. Cabe destacar que la usucapio se refiere a los bienes inmuebles, y posteriormente se creó otra institución que se llamaba praescriptio para la adquisición o la posesión de los bienes inmuebles. Avanzando en la historia, tanto en el derecho islámico como en el derecho medieval, aparece la protección de la propiedad y la participación de instituciones similares a las actuales. En el common law existen registros al respecto de la Inglaterra medieval y moderna temprana. Y avanzando más en la historia, el Código Napoleónico ya señala en su estatuto el concepto de propiedad absoluta y la protección de este derecho. Es relevante, a mi entender, el análisis de la evolución del concepto de propiedad y de posesión. Ya desde el derecho romano en adelante aparece la figura de la posesión y de los elementos que en ella confluyen. Podemos señalar que específicamente en la legislación romana ya se hablaba de el corpus y el animus, tácitamente, como los elementos de esta posesión. Y desde ahí ha permanecido invariable en los distintos cuerpos normativos de la historia mundial. Siempre aparece, por un lado, el corpus como la relación efectiva con la cosa, y por otro lado, el animus en cuanto a tomar frente a esta cosa la actitud de dueño o propiedad. Bien, vamos a conocer ahora la naturaleza jurídica y algunos artículos normativos que la sustentan. Decíamos que la posesión es un hecho amparado por el derecho, pero no es un derecho en sí mismo. Nuestro Código Civil no define la posesión como un derecho y por tanto no es un derecho personal, asemejándose mayormente a un derecho real. Sin embargo, tampoco lo es, porque no sería una de sus propiedades el ser erga omnes. Erga omnes significa que sus efectos serán para todos los hombres y no solamente para las partes involucradas. Si bien existen acciones que protegen la posesión,
Esto se debe a los potenciales conflictos que se podrían generar y considerando que la autotutela en nuestra legislación está prohibida. Por otra parte, la posesión no otorga facultades y lo hace solo por la presunción de dominio. Cabe señalar finalmente que es un hecho y no un derecho porque no es transferible ni transmisible, solamente nace, se inicia con cada poseedor. Cabe señalar que hay alguna doctrina que indica que sería la posesión un derecho, ya que ésta está protegida por acciones. Sin embargo, para efectos de esta ponencia, vamos a remitirnos a lo que hemos señalado anteriormente, que si bien está protegida por acciones, estas se deben a los potenciales conflictos que podrían aparecer en su desarrollo. A mi entender, y además de los argumentos antes expuestos, quiero señalar que estimo que la posesión no es un derecho, pues no nace de una de las fuentes del derecho, sino que es una acción que luego se clasifica, se conceptualiza y es tutelada por el ordenamiento jurídico, pero no es un derecho en sí mismo. Respecto de la naturaleza jurídica, y como hemos señalado anteriormente, podemos encontrar dentro del derecho de propiedad el dominio. Dentro del dominio, algunos de los modos de adquirirlo. Uno de ellas es la prescripción. Y dentro de la prescripción adquisitiva aparece la posesión como una de sus elementos. A su vez, la posesión tiene sus dos elementos bases, que son el animus y el corpus. Revisaremos a continuación algunos artículos de nuestros principales cuerpos normativos, donde aparecen estas definiciones que apoyan la aseveración recién expuesta. Vamos a partir conociendo lo que señala nuestra Carta Fundamental, la Constitución Política de la República, que es la base de todo nuestro ordenamiento jurídico. Ella, en su artículo 19, numeral 24, señala lo siguiente respecto de la propiedad. Doy lectura. La Constitución asegura a todas las personas el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales. Queremos señalar también que las constituciones anteriores en nuestro país también consagraban el derecho. La primera de ellas, del año 1818, lo hacía en su artículo número 9, que indicaba: no puede el Estado privar a una persona alguna de la propiedad y libre uso de sus bienes si no lo exige la defensa de la patria, y aún en este caso, con la indispensable condición de un rateo proporcionado a las facultades de cada individuo y nunca con tropelías o insultos. Esto, desde la primera Constitución, se basó en la Declaración de los Derechos del Hombre, que también consagraba la propiedad como uno de ellos. Es importante señalar que en nuestro país, la Constitución de 1822 y la Constitución de 1925 mantienen la consagración de la propiedad como uno de los derechos fundamentales. La gran transformación ocurre con los cambios constitucionales realizados en los años 1965 y 1967 en relación a la reforma agraria, delegando en una ley general o especial las expropiaciones por utilidad pública o interés social que la reforma agraria sostenía. Luego de la Constitución, seguimos analizando la normativa jurídica respecto de nuestro Código Civil, que aborda estas materias en su libro segundo de los bienes, su dominio, posesión, uso y goce. En ese libro, entre los artículos 700 al 731, se abarca toda la materia relacionada con la posesión. Y más específicamente, estos artículos contenidos entre el 700 y el 731 se abarcan en dos párrafos. El primero tiene que ver de la posesión y sus diferentes calidades, abarcados en los artículos 700 a 720, y el segundo párrafo tiene que ver de los modos de adquirir y perder la posesión, que están en los artículos 721 a 731. Además de los señalados artículos que tratan exclusivamente sobre la posesión, hay algunos artículos del Código Civil que también dicen relación con la propiedad o que afectan al concepto de posesión del ánimos y el corpus. Por ejemplo, el artículo 565, que habla de que los bienes consisten en cosas corporales e incorporales, y las define. El artículo 577 habla de que el derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona. Son derechos reales el dominio, el de herencia, los de usufructo, uso o habitación, los de servidumbres activas, el de prenda y el de hipoteca.
De estos derechos nacen las acciones reales. El artículo 582 de nuestro Código Civil define lo que es el dominio, que se llama también propiedad. Y por su parte, el 588 define los modos de adquirir este dominio, una de las cuales es la prescripción de la cual deriva la posesión. Respecto de los artículos que específicamente se refieren a la posesión, ya hemos revisado el 700, el 715 y el 725 hace unos momentos atrás. Hay algunos otros a destacar, por ejemplo, el 701, que señala que se puede poseer una cosa por varios títulos, el 702, que define que la posesión puede ser regular e irregular, señalando cuál es cada una de ellas, y el artículo 726, que indica que se deja de poseer una cosa desde que otro se apodera de ella con ánimo de hacerla suya. Nuevamente, estamos aquí destacando artículos a los que se hace mención tácita o explícitamente aspectos del ánimo y el corpus. A continuación, conoceremos acerca de la doctrina relacionada con la posesión y sus elementos. En la doctrina chilena investigada, muchos autores más contemporáneos abordan y citan la doctrina señalada por los autores Alessandri, Somarriba y Jovanovic en su libro Tratado de los Derechos Reales. Aquí podemos conocer en este libro que los autores abordan la revisión de la teoría subjetiva sobre la posesión, que es indicada por el jurista Savigny, nacido en Alemania en 1779, fallecido en 1861, y de la cual se desprende la definición que señala nuestro Código Civil. También estos juristas abordan en su Tratado de los Derechos Reales la teoría objetiva, señalada por los juristas Iering, nacido en Alemania en 1818 y fallecido en 1892, y del jurista Saleis, nacido en Francia en el año 1855 y fallecido en 1912. En relación con la discusión antes comentada de si la posesión es un hecho o un derecho, los autores chilenos, Alessandri, Somarriba y Jovanovic, citan al jurista Pothier, nacido en Francia en 1699 y fallecido en 1772. Cabe señalar que se entiende que Pothier es la principal influencia que tuvo Andrés Bello para elaborar nuestro Código Civil, que actualmente rige los destinos en esta materia en nuestro ordenamiento jurídico. Dice la definición de posesión de Pothier que es un hecho más bien que un derecho de la cosa poseída, lo que no obsta que dé al poseedor muchos derechos sobre la cosa que posee. De aquí se desprende que tanto Pothier como Andrés Bello, por su inspiración y por tanto nuestros juristas de la segunda mitad del siglo XX que escribieron el Tratado de los Derechos Reales, adhieren a la definición de que la posesión es un hecho amparado por el derecho y no un derecho en sí mismo. Vamos a conocer un pequeño resumen respecto de cuál sería la teoría subjetiva y cuál es la teoría objetiva respecto de la posesión. La teoría subjetiva, que sostiene principalmente Savigny, señala que la posesión solo se produce cuando reúne el corpus y el ánimo, siendo el corpus el que la cosa se encuentre dentro de la esfera de disposición del sujeto y el animus es la intención de querer la cosa como propia. Por su parte, la teoría objetiva indica que lo fundamental para la existencia de la posesión es el corpus y se requiere solo el animus, que implica una serie de hechos demostradores de una explotación económica de la cosa. Sin embargo, señala que ambos conceptos están relacionados indisolublemente, como un todo indivisible, y su conjunto se traduce en la posesión. Es importante señalar que tanto las teorías subjetivas como la objetiva de la doctrina mundial y a la que adhieren la doctrina nacional señalan el animus y el corpus como partes indivisibles para que la posesión ocurra. A continuación, vamos a revisar jurisprudencia de una Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema en relación a la posesión. La primera es una sentencia de la Corte de Apelaciones de San Miguel sobre una acción de reivindicación. Existe la posesión de un bien raíz
mediante la inscripción del título tras el adquisición de dominio, en el conservador de bienes raíces, por supuesto. Pero también está la existencia de inscripciones paralelas de dominio. Se debe establecer entonces cuál de los dos presuntos poseedores es el legítimo para otorgarle la protección o amparo de la ley. Frente a la doctrina de la inscripción ficción, se opone la de la inscripción garantida. En este caso, el demandado interpuso un recurso de casación en la forma y de apelación contra la sentencia que acogió la acción reivindicatoria interpuesta en su contra. La Corte de Apelaciones rechazó el recurso de casación en la forma y confirmó el fallo impugnado. Quiero señalar que lo relevante para nuestra ponencia es que en esta sentencia y en esta jurisprudencia se aprecia claramente que existe el corpus, que es el bien raíz que está en litigio, y por otra parte existe el animus de ambas partes de ser poseedor de la cosa. En otra sentencia, a esta vez de la Corte Suprema, sobre una acción de reivindicación. En este caso, el demandado interpone recurso de casación en la forma y en el fondo contra la sentencia de la Corte de Apelaciones que confirmó el fallo de primer grado que desestimó la excepción de prescripción adquisitiva planteada por la demanda e hizo lugar a la acción reivindicatoria, ordenando la restitución del inmueble. La Corte Suprema rechazó ambos recursos de casación deducidos. En esta segunda sentencia también podemos observar que existe el corpus, el bien que está en litigio, y por supuesto el animus, donde el demandante interpone el recurso para poder adquirir este bien por prescripción adquisitiva. En relación a la jurisprudencia, los invito a revisar la parte escrita de la ponencia que pueden encontrar en el link que está aquí bajo la descripción del video. Ahí pueden encontrar los considerandos específicos, de los cuales se deduce siempre que el animus y el corpus son parte considerable e indisoluble de la posesión. Luego de realizada la investigación, he podido concluir que el corpus y el animus, ambos elementos de la posesión, son de carácter indivisible para que ésta ocurra. De no existir uno de ellos, pasa a ser una figura jurídica distinta. Los argumentos que sostienen mi hipótesis están explicados anteriormente en cada una de las etapas de investigación. Sin embargo, quisiera destacar algunos de ellos. La posesión se pierde si falta el ánimo o el corpus, y el tenedor solo detenta la cosa, no bastando la sola intención de poseer, es decir, solo el ánimo, sino que también requiere del corpus. Para recordar algunos de los argumentos expuestos, vamos a señalar primeramente lo que indica el Código Civil en su artículo 700 que define la posesión. En él señala que la posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño. Está explícito entonces en nuestro ordenamiento jurídico que ambos elementos vienen siendo copulativos. Quisiera señalar también el análisis gramatical del artículo. Desde la perspectiva gramatical del artículo, el texto del mismo es un texto de tipo declarativo. Presenta palabras claves para entender el espíritu que tuvo el legislador al elaborar. Los sustantivos y los verbos rectores clarifican la intencionalidad que tuvo el legislador al crear y dictar esta normativa. En el primer párrafo se da cuenta del elemento objetivo material, es decir, del corpus, que es la base de la definición. Los sustantivos que se usan como posesión, que es el componente central del sujeto, tenencia, cosa, que está reiterada en 2 ocasiones, y referente al animus, se presenta en el texto del artículo el sustantivo ánimo y componiendo la frase, además, ánimo de señor o dueño, la que denota la intencionalidad de que este requisito sea indispensable y se ejerza tanto en el gobierno como en el dominio, constituyendo la parte subjetiva. En cuanto a los verbos rectores utilizados, me gustaría señalar, destacar, que aparecen acciones taxativas. Es, sea, tenga, por lo que podríamos señalar que esta es una norma de carácter imperativo. Quiero destacar que la posesión es parte de un sistema que enmarca a la propiedad, derecho consagrado en nuestra Constitución Política de la República, nuestra Carta Fundamental, en su artículo 19, numeral 24. Dicho esto, la Constitución ampara
los artículos normativos que aparecerán en los siguientes códigos, como el Código Civil, que también explicita las definiciones de dominio, los modos de adquirirlo y, por supuesto, todas las definiciones y alcances respecto de la posesión en los artículos 700 y 731 específicamente. En ello, entonces, quiero destacar que siendo nuestro ordenamiento jurídico un sistema correlacionado que nace de nuestra Carta Fundamental de la Constitución y que ampara a los sucesivos códigos, leyes y reglamentos, estimo que la obediencia a la norma es lo que debe primar, más allá de las interpretaciones doctrinarias que pudiesen surgir al respecto. Los artículos son muy específicos y claros en relación a que el corpus y el ánimos son parte indivisible y que deben actuar de manera copulativa para el ejercicio de la posesión. Siendo estos los argumentos jurídicos principales, me gustaría destacar también que existe una condición para el corpus, en mi opinión, que es indispensable y que va inherente a la acción de posesión y por ende al ánimo. Esta condición es la manifestación de la voluntad, explícita o tácita, que es parte y requisito de todo acto jurídico, como hemos aprendido en nuestras clases de Derecho Civil. A mayor abundamiento de los argumentos que respaldan la hipótesis, vamos a compartir otros elementos descubiertos en la investigación. Respecto del origen y la evolución del derecho de propiedad, por tanto del dominio y de la posesión, aparece desde tiempos primitivos la posesión como un hecho al que sus dos elementos le dan vida y la componen como un todo sistémico. La definición de la usu capio me parece fundamental para comprender que en los orígenes del derecho de la propiedad ya la posesión era vista con dos elementos, el animus y el corpus, que deben actuar de forma copulativa. Doy lectura a la definición de usu capio. Consiste en la adquisición de la propiedad por la posesión continuada de las cosas durante el tiempo determinado en la ley, y se exige además la buena fe por parte de quien inicia la posesión y un título justo. Ambos elementos están considerados. Luego, al investigar la doctrina, conocimos que los juristas que desempeñaron su tarea en el siglo XIX y XX han establecido dos teorías en relación a si existe la posesión como un derecho o como un hecho. Sin embargo, nunca ponen en duda ni plantean algo distinto respecto de que el ánimos y el corpus son elementos indisolubles, son elementos que deben permanecer en la posesión para que ésta pueda existir. La doctrina chilena del siglo XX es heredera de esa tradición y la hace propia. Por tanto, insiste en que el ánimos y el corpus son elementos copulativos que deben participar para la existencia de la posesión, tal como lo señala Andrés Bello en nuestro Código Civil. La jurisprudencia, por su parte, tácitamente reconoce ambos elementos dentro de sus resoluciones. Es importante destacar que para el ordenamiento jurídico chileno el análisis de si son o no copulativos no existe, se da por inherente y no encontramos una definición ni una participación en jurisprudencia o doctrina respecto de lo contrario. Como último argumento, me gustaría compartir una apreciación personal en cuanto a que los elementos de la posesión están ligados a una de las características del dominio que hemos conocido a través de la cátedra de teoría de los bienes. Me refiero a la característica de que el dominio es elástico. Respecto de esta elasticidad del dominio, me ha parecido que se relaciona con el corpus y el animus, debido a que cuando se entrega la facultad de uso y goce conservando la disposición, por ejemplo, en un contrato de arrendamiento, el corpus continúa asentado en el poseedor, porque el mero tenedor no tiene la facultad para disponer materialmente de la cosa. Y, concluido el derecho por el cual hace uso y goce de la cosa, debe restituirla al poseedor. Es decir, que quien tiene la obligación de conservar y restituir carece no solo del animus, sino también del corpus. Como conclusión, luego de la investigación y la presentación de la hipótesis, reafirmo mi convicción de que los elementos de la posesión, el corpus y el ánimo, son indivisibles y deben actuar de manera copulativa para que ésta se mantenga como la figura que define el Código Civil y que sea parte del derecho de propiedad como un sistema completo.
La materia me ha parecido particularmente interesante porque me ha permitido analizar el derecho de propiedad como un todo, como un sistema en que se enlazan sus componentes, desde lo que señala la Constitución hasta llegar a la definición de posesión y sus elementos. También en esta investigación y buscando los argumentos que sostengan la hipótesis, pude conocer cómo se entrelazan al servicio en derecho las teorías conceptuales, los cuerpos normativos de nuestro ordenamiento jurídico, la doctrina antigua, la doctrina moderna y contemporánea y la jurisprudencia actual, en un hecho tan cotidiano como la posesión, que tiene su base en los orígenes mismos del derecho. Quiero compartirles que avanzo de esta manera en el entendimiento del derecho y el adquirir conocimientos y buscar argumentos que respalden hipótesis se siente en cierto sentido como una epifanía, como ir descubriendo y clarificando algunos conceptos que antes parecían muy abstractos y hoy se ven más concretamente en su aplicación. Me gustaría sugerir que este sea un material de estudio y también una metodología de estudio para aquellos que estamos desarrollándonos como futuros operadores del derecho. De esta forma podremos ir conociendo y enlazando las distintas partes de lo que vamos estudiando en las clases. A continuación, y dada la orientación y el lema de nuestra universidad, UNIAC, bienvenidos a crear, esta ponencia quiere aportar un elemento artístico, acróstico, consistente en el poder físico o la potestad sobre la cosa. Reconoce que conserva la posesión aquel llamado poseedor. Un contacto físico e inmediato no se exige para el elemento material. Ya conocemos el elemento material, ahora el elemento subjetivo. Ánimo del señor dueño no es igual que la mera tenencia, incluye el título de poseer la cosa. Mucho ánimo exige el código, una voluntad especial del poseedor. Solo así se configura este ánimo. Agradecida de esta oportunidad y de la atención del oyente y del lector, si van a revisar la ponencia en su parte escrita, que pueden encontrar en el link que está en los comentarios del video. Me despido agradecida de su atención y sugiriéndoles nuevamente que sea esta una metodología de su estudio como futuros operadores del derecho. Muchísimas gracias. Un agradecimiento especial a nuestro profesor de Derecho Civil, el señor Mario Iñaki Urrea, que nos inspira y nos lleva a ir descubriendo el apasionante mundo del derecho civil.